¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? En esta ocasión he titulado el mensaje La fe de Enoc, un personaje que encontramos antes del diluvio en el libro de Génesis, y vamos a estudiar la fe de este varón. Ya de por sí, antes del diluvio, ya se vivía por fe, porque la misma palabra nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 5, nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Así que la Biblia nos dice que por la fe este hombre se movía, por la fe este hombre andaba, por la fe. O sea, la fe ya existía antes del diluvio, en hombres que caminaban con Dios, como la vida de Enoc. Pero vamos a ver la vida de Enoc. ¿Cómo fue la vida de este varón? La Biblia no nos da muchísima información al respecto, solo algunas palabras que encontramos en el libro de Judas, en el capítulo 14, el verso 14, un solo capítulo tiene el libro de Judas, y nos dice de la siguiente manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, aparte de ser un hombre que caminó con Dios, también era un profeta de Dios. Entonces, pero vamos a estudiar este personaje, vamos a ver lo que hizo, lo que no hizo, cómo hizo para que Dios se lo llevara. Entonces, este es un personaje, hermanos, como lo dije anteriormente, que vivió en el periodo antediluviano. No se nos dice muchísima información, solo lo que nos dice el libro de Judas, lo que nos dice el libro de Hebreos y que nos dice también el libro de Génesis. Y para esto pues vamos entonces a mirar desde el punto de vista del libro de Génesis en el capítulo 5. Y la Biblia comienza diciendo en el verso 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar y analizar y a profundizar por qué Dios se lo llevó. Una pregunta que debemos nosotros tener muy presentes: ¿por qué Dios se lleva a Enoc? En primera instancia, la Biblia nos dice en el capítulo 5 del libro de Génesis, verso 24, que Enoc caminó con Dios. La palabra caminar en el hebreo es la palabra halak, es igual también que significa pasear, y en el griego es la palabra peripateo, que significa andar. Y según el diccionario bíblico, la definición de caminar es la actitud total y conducta que el hombre adquiere en su vida para vivir. Es decir, es el estilo de vida, una conducta, una forma de vivir que el hombre establece en su vida, y bajo esa norma y bajo esas normas él se rige. Una actitud, una conducta transparente. Y eso fue lo que hizo Enoc. También la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra testimonio en el hebreo es la palabra hebrea ud, que significa testificar, y en el griego es la palabra marturia, que significa evidencia. El diccionario bíblico relaciona la palabra testimonio, o define la palabra testimonio como la forma de vivir auténtica de un cristiano, una en la que se evidencia que en todo lugar,
momento, circunstancia, Jesucristo está en el centro de su vida. Testimonio. Por lo tanto, uniendo estas dos palabras, caminar y testimonio, nos indica entonces que Enoc caminó diariamente con Dios, que Enoc anduvo con Dios, que Enoc paseó con Dios, que era tanta la intimidad y la comunión de Enoc con Dios, que su andar o su pasear con Dios se volvió algo habitual, algo auténtico. En Enoc era su estilo de vida, un estilo de vida donde Dios era su centro, donde Dios regía toda su vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Caminó, no solamente Enoc oraba con Dios, él caminaba con Dios, iba quizá a visitar a su familia con Dios, iba a hacer todas las actividades que él tenía que realizar y las hacía con Dios. Siempre Dios estaba junto a él. De esa manera, por eso la Biblia nos dice que Dios se lo llevó. En el verso 21 nos dice que Enoc vivió 65 años y después de los 65 años él engendra un hijo y le pone por nombre Matusalén. Y camina, y Enoc comienza a caminar con Dios a la edad de los 65 años. ¿Qué pasó con los primeros 65 años de Enoc? La Biblia no lo dice, pero suponemos que fue una vida normal, una vida donde él vivió en medio de la violencia, de ver el mundo cómo se llenaba de violencia, cómo el mundo se llenaba de corrupción, cómo la maldad del hombre iba incrementándose día tras día. Entonces, suponemos que la vida de Enoc fue una vida normal, hasta los 65 años, cuando él engendra a su hijo, y ahí en adelante comienza a caminar con Dios. Y fue tanta la comunión de él con Dios, que Dios le hizo profeta. El libro de Judas, como leímos en el verso 14, dice que Enoc profetizó. Entonces Enoc era profeta también. Aparte que caminó con Dios, era profeta. Enoc vivió en sus días en que la maldad del mundo era muchísima. Enoc no vivió en un monasterio. Enoc tuvo esposa. Enoc tuvo más hijos e hijas. Enoc tuvo hermanos y hermanas. Enoc tuvo amigos. Enoc tuvo compañeros de trabajo. Enoc tuvo vecinos. Él no se aisló del mundo. Él vivió en un mundo de maldad. Sus primeros 65 años los vivió en un mundo de maldad, un mundo de corrupción, un mundo donde la maldad se multiplicaba día tras día. Pero a los 65 años algo le pasó, algo sucedió en la vida de Enoc que lo transformó, que lo cambió. Y dice la Biblia que fue en el momento que concibe a su hijo Matusalén. Entonces, vamos a ver qué pasó, qué sucedió. La palabra engendrar es igual a la palabra concebir. La palabra engendrar es la palabra hebrea yalat, que es igual a concebir. La palabra griega genao. Por lo tanto, la definición de engendrar o de concebir es una mujer que queda embarazada como consecuencia de la fecundación del óvulo de la mujer fecundado por el óvulo del hombre. Es decir, el hombre tiene 23 cromosomas, cromosoma XY, la mujer tiene 23 cromosomas, cromosomas XX. En el momento de la relación sexual, cuando el hombre eyacula y el espermatozoide viaja y se une al óvulo de la mujer, si este óvulo es cromosoma Y y se une con el cromosoma X de la mujer, quiere decir que el ser que van a nacer es varón.
Pero si el cromosoma X del varón se une al cromosoma X de la mujer, quiere decir que nace mujer. Entonces, pero la Biblia aquí nos dice que Enoc concibió un hijo varón, y al hijo varón le llamó Matusalén. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada totalmente desde que su hijo fue concebido. Algo le pasó. Lo mismo nos pasó a nosotros. Algo me pasó a mí también. 20 años de mi vida caminando a espaldas de Dios, ajeno de la vida de Dios, sin tener en cuenta a Dios para nada, viviendo en mis propios placeres, en mis propios pensamientos. Y llegué a la edad de los 20 años cuando Dios se revela a mi vida. De ahí en adelante todo cambió, todo fue diferente, Dios me transformó. De ahí comencé a caminar con Dios hasta el día de hoy. Y así lo mismo nos pasa, le pasa a cualquiera de ustedes, hermanos. No sé a qué edad usted conoció al Señor, a los 20, a los 50, a los 40. Pero ¿qué pasó antes de su vida? Antes en su vida, antes de conocer al Señor. También era una vida que no agradaba a Dios, una vida en la cual hacía lo que a usted le placía, donde usted caminaba en sus propios pensamientos. Hasta cuando viene Dios y cierta parte de su vida, parte la vida en dos y su vida cambia, es transformada. Usted comienza a caminar con Dios. Su vida se parte en dos, una antes y una después de Cristo. Una antes de Cristo, otra después de Cristo. Así mismo le pasó a Enoc, pero con la circunstancia de que es en el momento que él concibe a su hijo Matusalén. La palabra Matusalén, ustedes todos sabemos, hermanos, los nombres bíblicos, los nombres hebreos tienen un significado muy importante en la vida del pueblo de Israel. Así como, por ejemplo, Jacob, su nombre era engañador, y Dios le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe. Asimismo, Abraham, anteriormente se llamaba Abraham, que significaba palo seco, y Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de muchedumbres. Asimismo, en la historia del pueblo de Israel, los nombres hebreos tienen un significado muy poderoso. Así que la palabra, me di la tarea de averiguar qué significaba la palabra Matusalén. La palabra Matusalén en el hebreo es la palabra Metusalaj, con J al final, que significa su muerte lo traerá, o cuando muera será enviado. Qué significado tan extraño, ¿verdad? Cuando muera será enviado, o cuando su muerte lo traerá. ¿Qué iba a traer? ¿Qué iba a ser enviado después de que muriera Matusalén? Como dijimos en Judas, el verso 14, la Biblia nos dice que Enoc profetizó un juicio contra los moradores de la tierra. Ese juicio quizá pudo haber sido el diluvio, que Dios le haya anticipado a Enoc el envío de este juicio sobre la tierra. Ya de anterioridad Dios quizá le había comentado, le había dicho, le había hablado a la vida del profeta Enoc que él enviaría un juicio y que por lo tanto el transcurrir de la vida de su hijo iba a ser un tiempo de gracia, iba a ser un tiempo de misericordia, y que cuando Matusalén muriera, él enviaría el diluvio. Matusalén era la señal de Dios en que Dios le estaba dando oportunidad al mundo, a los hombres de esa época, que se arrepintieran, que se volvieran de sus maldades, que se volvieran al Señor. Pero pudo más los deleites, pudo más la violencia, pudo más las circunstancias de corrupción, de maldad, que el mismo deseo de volverse a Dios.
Por lo tanto, toda la vida, los 969 años que Matusalén vivió, fueron tiempo de gracia, fue un tiempo de misericordia, Dios hablándole al mundo, Dios hablándole a los hombres, tiempo de oportunidad, 969 años de oportunidad, de gracia y de misericordia por parte de Dios, hablándole al hombre para que se volviera al Señor. Hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Hace más de 2000 años, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por los hombres, derramó su sangre por la humanidad. Y desde ese momento en que el Señor Jesucristo resucita de los muertos hasta el día de hoy, han pasado más de 2000 años en que Dios ha estado bajo la gracia, el hombre ha estado bajo la misericordia, el hombre ha estado bajo la oportunidad de Dios para que se arrepienta. Dios dándole oportunidad al hombre. Más de 2000 años Dios hablando al hombre que se arrepienta, Dios hablando al hombre para que se vuelva a Él, Dios hablando al hombre para que deje sus maldades, sus pecados, sus idolatrías, sus hechicerías, sus adulterios, sus fornicaciones y se vuelva al Señor, quien es amplio en perdonar. Así pasó con la vida de Enoc. Hasta cuando Enoc muere y Dios envía el diluvio, también habrá un tiempo en que la iglesia del Señor es levantada, es arrebatada por el Señor Jesucristo. Y hasta ahí termina el tiempo de la gracia, ahí termina el tiempo de la oportunidad, ahí ya no hay más misericordia de parte de Dios. Porque ya la puerta se ha cerrado. Ahora, para ser salvo de ahí en adelante, hay que ser un mártir, hay que poner la cabeza, hay que negar a Cristo, o la vida o la muerte. O niegas a Cristo, si lo niegas vives, si no lo niegas muere. Ahí donde muchos van a entregar y van a ser salvos de esa manera, siendo mártires por la causa del Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos a mirar de que realmente fue así, 969 años que vivió Matusalén y Dios envió el arca. Pero antes yo quiero que miremos textos bíblicos que nos dicen que así como Dios obró con Matusalén, sucedió lo mismo con otros personajes de la Biblia. Y vamos a Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, en el verso 11 al 17, y nos dice así: y se le apareció un ángel al del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjense, hermanos, que Zacarías era un hombre de Dios. Zacarías tenía una esposa llamada Elizabeth, que era prima de María, y esta mujer era estéril. Un día de pronto se le aparece el ángel del Señor y le dice: vas a tener un hijo. Elizabeth, tu mujer, es estéril y va a tener un hijo, pero ese hijo tendrá un nombre, se llamará Juan. No le vayas a cambiar el nombre, su nombre será Juan. Y mire lo que iba a hacer Juan. Juan iba a ser grande delante de Dios. Pero ¿qué más iba a hacer Juan? Iba a hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Así que yo veo, hermanos, que en este pasaje Dios mismo le pone el nombre a este niño. Dios le pone por nombre Juan.
Y Dios le da una posición, va a ser grande. Y Dios le asigna una tarea, Él va a hacer que muchos se conviertan al Señor. Bendito Dios. Ahora vamos a ver en Mateo, en el capítulo 1 también del libro de Mateo, que nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 1, en el verso 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces vemos que pasó lo mismo con José. María estaba embarazada del Espíritu Santo, José quiso dejarla secretamente, el ángel se le aparece, le dije: no temas de recibir a María por tu mujer, por lo que está en ella como embarazada es del Espíritu Santo. No temas, José, este niño tú le vas a poner el nombre de Jesús, su nombre va a ser Jesús. ¿Y qué va a hacer? Va a tener una posición, hijo del Altísimo. ¿Y cuál va a ser su tarea? Él salvará al pueblo de sus pecados. Estos niños, tanto Juan como Jesús, nacieron con una posición y nacieron con una asignación de parte de Dios. Antes de nacer, ya Dios los había escogido. Zacarías no tenía ni idea, José no tenía ni idea, pero Dios estableció su plan. Dios fue quien obró a través de estas vidas y trajo salvación al mundo por medio de Jesucristo. Juan dio a conocer el camino del Señor. Hombres grandes delante de Dios y también con una tarea asignada por parte de Dios. El uno, llevar a Israel a convertirse al Señor, y Jesús a salvar al pueblo de sus pecados. De igual manera le pasó a Sansón. Vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 13, la siguiente historia que nos narra la palabra de Dios. En el verso 3 al 5, a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vidra ni sidro ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Una mujer del pueblo de Israel, el tiempo de los jueces, que estaba estéril, su esposo se llamaba Manoa, y el ángel del Señor se le aparece y le dice: vas a tener un hijo, y ese hijo va a tener una posición, va a ser nazareo, no puede cortarse el cabello, no puede beber vino ni sidra, y otros mandamientos que le da, una posición de hombre de Dios grande, pero también le da una asignación. Este niño va a salvar a Israel de mano de los filisteos. Una posición, un nombre, una posición y una asignación. Zacarías, Dios le reveló a Zacarías cuál iba a ser el nombre del niño. Dios le reveló a Zacarías cuál iba a ser la posición del niño delante de Dios, y Dios le reveló a Zacarías cuál era la función que este niño venía a hacer a este mundo. De igualmente Jesús, de igualmente Sansón. Dios le da un nombre, Dios les da una posición, y Dios les da una tarea que tienen que ejercer, y no se podían salir de allí. De igual manera pasó
con Enoc. La Biblia dice, Dios le dio a Enoc, le reveló el nombre del niño, le reveló la posición de Matusalén y le reveló también la asignación que Matusalén iba a hacer durante los 969 años que él vivió. Y esto nos indica, hermanos, que nosotros como padres, como hijos de Dios, todos nuestros hijos les hemos dado un nombre, tienen un nombre de parte de Dios, pero también tienen una posición de parte de Dios y tienen una asignación de parte de Dios para que ejerzan esa vida delante del Señor. Una vida entregada, una vida dedicada y consagrada a nuestro Dios. Aún antes de ser concebido, Zacarías, José y Manoah fueron visitados por Dios. Se les anunció el nacimiento de cada uno de ellos, que ellos conocieran y que era la posición y la asignación que cada uno de sus hijos iban a tener. En Malaquías, en el capítulo 2, el verso 15, dice la Escritura: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos casamos en Cristo, cuando nosotros tenemos un hogar en Cristo, todos nuestros hijos son concebidos y son engendrados para Dios, para ninguna otra persona, para nadie más, para el reino de los cielos. Son concebidos para Él, son entregada esa descendencia para Él. Les enseñamos la palabra desde pequeños. Ellos comienzan a caminar, comienzan a crecer en el conocimiento que usted como padre y como yo le hemos entregado y les hemos dado. Porque entendemos que nuestros hijos son de Dios y son para Dios. Entonces usted tiene que saber, hermano, que sus hijos son de Dios y son para Dios. De esa manera le estamos dando un nombre a ellos. Dios les está dando un nombre y les está dando una posición para que vivan en el reino de los cielos. También la Biblia, hermanos, entonces, cada día que vivió Matusalén, en los 969 años, era para que el mundo, era una señal para que el mundo y los hombres se convirtieran a Dios. Dios quería salvar a los hombres. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú te arrepientas de tus maldades. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados, que dejes tu vida de adulterio, que dejes tu vida de fornicación, que dejes tu vida de maldad, de hechicería, de consultar a los brujos, de consultar al horóscopo. Deja esa vida de pecado, deja esa vida de deleites que a nada te va a conceder, que a nada te va a llevar. Te va a llevar a la perdición, te va a llevar a la muerte. Pero si te vuelves al Señor, el cual es amplio en perdonar, Dios extenderá su misericordia sobre tu vida. Tendrás una oportunidad. Todavía hay oportunidad de que busques a Dios. Todavía hay oportunidad de que le busques de todo corazón. La Biblia dice: Dios está cerca a los que le invocan. La Biblia dice: buscad a Dios en tanto que esté cercano. Amigos, si tú todavía no le has entregado a Cristo su corazón y vives en pecado, en adulterios, en maldad, es hora de que te arrepientas. Arrepiéntete delante del Señor. Cambia tu manera de pensar, cambia de tu manera de vivir, cambia tu manera de comportarte con tu esposa, con tus hijos, en la sociedad, con tus amigos. Vuélvete al Señor. No dejes para mañana. Quizá hoy es tu última oportunidad. Y vive para Dios. Vive para Dios. 969 años de la vida de Matusalén.
Fueron años de misericordia, de gracia, de oportunidad para que el hombre se arrepienta. Pero el final de la vida de Matusalén marcaría el final de esa gracia, como un día cuando Cristo venga por su iglesia y nos arrebate, marcará el final de esa gracia para todos los hombres. Ya no habrá más oportunidad, ya no habrá más misericordia. El hombre tendrá que enfrentar el juicio de Dios como lo enfrentaron los hombres después del diluvio. No creyeron, y cuando creyeron ya fue demasiado tarde, ya no había oportunidad. Dios había cerrado la puerta del arca. Vamos a ver los años que vivió Matusalén. La Biblia dice que a la edad Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec. Matusalén, ese hijo, lo engendró a los 187 años. Cuando Matusalén tenía 187 años, nació Lamec, quien es el padre de Noé. Y Lamec, cuando tenía 182 años, tuvo a su hijo Noé. Entonces, si hacemos esta matemática, vamos a hacer lo siguiente. Cuando Matusalén tenía 187 años, nació Lamec. Cuando Lamec tenía 182 años, nació Noé. Por lo tanto, la Biblia dice que cuando nace Noé, Matusalén tiene 369 años. ¿Cuánto fue el tiempo que vivió Matusalén? 969 años. Cuando nace Noé, y si Matusalén tiene 369 años y vivió 969 años, quiere decir que a Matusalén le faltaban 600 años para morir. 600 años. Dice la Biblia que en el verso 32 del capítulo 5 del libro de Génesis, dice que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, y Dios le dijo: construye el arca. A los 500 años de la vida de Noé. Por lo tanto, a Matusalén tenía 869 años. Porque si vivió 600, le faltaban 600 para morir cuando nace Noé, y si Noé fue llamado a los 500 años, le faltaban 100 años para morir. Y miremos este dato importantísimo, este dato glorioso, porque la Biblia nos dice en el capítulo 7 del libro de Génesis que en el año 600 de la vida de Noé, Dios envió el diluvio. ¿Coincidencia que Dios haya esperado a que muriera Matusalén para él enviar el diluvio? No, no hay coincidencia. En la Biblia no hay coincidencias, en Dios no hay coincidencias, hay propósitos establecidos por Dios. Matusalén significa cuando muera será enviado, o con su muerte lo enviará. ¿Qué iba a enviar Dios? El diluvio. Y Dios esperó cumpliendo la señal en la vida de Matusalén. Matusalén muere a los 969 años y Dios envía el diluvio. Qué glorioso, hermanos. Qué hermoso saber que usted y yo tenemos un propósito de Dios, que nuestros hijos tienen un propósito de Dios, que están aquí no por coincidencia, no porque falló el método anticonceptivo, no, es un propósito de Dios. Tus hijos tienen un propósito para Dios. Tus hijos tienen que saber, y tú, padre de familia, tienes que saber que tus hijos son para Dios, son engendrados para Dios, pero también tienes que saber que tienen una posición y tienen también una asignación de parte de Dios.
Ya conoces cuál es esa asignación, ya conoces cuál es el propósito de Dios para tus hijos, ya conoces cuál es la tarea que Dios les ha asignado. Yo bendigo el nombre del Señor, que en el libro de Isaías, capítulo 59, en el verso 21, Dios me reveló hace muchos años cuál es el propósito y la asignación para mis hijos. En un 19 de diciembre del año 2007, aquí yo lo marqué, en la ciudad de Dallas, Texas, siendo las 10:10 de la noche, cuando oraba por mis hijos, cuando lloraba por mis hijos, porque no los tenía conmigo, porque no sabía cuándo los iba a volver a ver. Lloraba delante de Dios, clamando por ellos. Dios me da esta palabra, Dios me da esta promesa. Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová el Señor, desde ahora y para siempre. El espíritu mío que está sobre ti, el Espíritu del Señor que está sobre mí, y las palabras que Dios me ha dado, no faltará ni el Espíritu ni la palabra de Dios en la boca de mis hijos, de mis nietos, ni de las generaciones que me van a seguir, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Él dijo, este será mi pacto con ellos. Hermano, usted tiene que saber el nombre que Dios le ha dado a sus hijos, la posición que Dios le ha dado a sus hijos y la asignación que sus hijos tienen. Mis hijos son hombres y mujeres de Dios. Mis hijos tienen la asignación de anunciar la palabra de Dios, y nada ni nadie se podrá oponer, ningún arma forjada contra el propósito que Dios ha asignado para sus vidas. Llegará el momento en que esta palabra se cumplirá en sus vidas, pero usted tiene que saber cuál es el nombre, la posición y la asignación que Dios les ha concedido a sus hijos. Como padre lo tiene que saber. Dios le reveló a Zacarías, que era el padre de Juan. Dios le reveló a José, que era el padre de Jesús. Dios le reveló a Manoa, que era el padre de Sansón. Le reveló el propósito para cada uno de ellos. Nuestros hijos no son fruto del azar, no son fruto del descuido. No, tus hijos y mis hijos tienen un nombre, una posición, una asignación de parte del Señor. Así que no podemos temer, porque Dios cumplirá su palabra, pase lo que pase. Así como Dios le dijo a Enoc, Matusalén será señal. Cuando él muera, voy a enviar el diluvio, voy a enviar juicio sobre la tierra. Y Dios lo cumplió, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. A los 969 años muere Matusalén, y enseguida Dios envía el diluvio sobre la tierra. Se cumplió el propósito de Dios en la vida de Enoc, se cumplió el propósito de Dios en la vida de Matusalén, se cumplió el propósito de Dios en la vida de Lamec, se cumplió el propósito de Dios en la vida de Noé. Y gloria a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso. La Biblia dice en Génesis, que en el capítulo 7 del libro de Génesis, dice en el verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo y a los 17 días del mes, se rompieron las fuentes del gran abismo. Empezó a llover. Y en el capítulo 8, el verso 13, y sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, verso 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes del año 601 de Noé, Dios le dijo a Noé, sal del arca. 1 año 10 días permaneció Noé con su familia y los animales dentro
del arca. Un año sin poder salir. Y nosotros llevamos 6 meses y ya estamos desesperados por salir. Pero ¿qué aprendió Noé en el tiempo que estuvo en el arca? Aprendió a tener comunión con Dios. Aprendió a relacionarse más con Dios. Aprendió a tener más intimidad con Dios. Porque la Biblia no me dice que cuando Dios llama a Noé a que construya el arca, que Noé era un adorador. Simplemente la Biblia dice, Noé fue hallado justo delante de Dios. Pero cuando Noé sale del arca, Dios le dice, sal del arca tú y tu familia. Lo primero que hace Noé es levantar un altar para el Señor. Su vida mejoró durante el tiempo en que estuvo allí encerrado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que salir mejor de este tiempo de cuarentena, mejor que este tiempo de aislamiento. Nuestra comunión con Dios tiene que haber crecido más. Nuestra comunión con Dios tenía que aumentar más. Nuestra oración, nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra. No pudimos haber dejado pasar este tiempo sin consagrarnos más a Dios. Cuando salgamos de este momento difícil, nuestra vida tiene que ser mucho mejor que la que cuando entramos a esta pandemia. Hermanos, hoy vivimos tiempos de gracia y de misericordia por parte de Dios. Dios está esperando que los hombres se arrepientan de sus maldades. Desde que Cristo murió y resucitó han pasado más de 2000 años, como lo dije anteriormente, y durante 2000 años se ha estado anunciando que Jesucristo es el Señor. Están anunciando a los hombres el arrepentimiento y volverse a Dios de sus pecados, a dejar sus inmundicias. Por medio de su Hijo Jesucristo hay perdón de pecados, vidas transformadas, vidas cambiadas. Pero pronto se va a acabar este tiempo. Y los hombres lamentarán no haber acogido a esa gracia bendita y gloriosa. Qué bueno saber, hermanos, que nuestra familia no es por el azar. Nuestros hijos no han sido engendrados por descuido. Nuestros hijos tienen un propósito. Recuerden, nuestros hijos tienen un nombre, nuestros hijos tienen una posición y nuestros hijos tienen una asignación. Jesús dijo en el capítulo 15 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nos dio una posición y nos dio una asignación, una tarea que usted y yo y nuestros hijos tenemos que cumplir delante del Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Bendigo y alabo el nombre del Señor, hermanos. Estos momentos difíciles pero gloriosos para la iglesia del Señor. Oportunidades gloriosas y preciosas de seguir predicando la palabra del Señor hasta cuando Cristo venga. Yo le animo que busque más de Dios, que este tiempo lo aproveche para buscar más del Señor. Tu amigo, te arrepientas de tus maldades, te vuelvas al Señor, pídele perdón por tus pecados. Él limpiará tu corazón, Él perdonará tus pecados y te vuelves a Él de todo corazón. Y querida iglesia, sigamos adelante, no desmayemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el Señor está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Así que, hermanos, les bendigo. Doy gracias al Señor por esta palabra. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esa gloriosa palabra de Dios. Hasta una nueva oportunidad, mis hermanos. Dios les bendiga.